Cordial saludo, mi nombre es Alexander Reyes González, estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este video corresponde al desarrollo de la práctica 1 del componente práctico del curso Robótica, el cual consiste en la puesta en práctica de unas funciones del Toolbox de MATLAB, con las cuales se genera el movimiento de un robot. Inicialmente se da evidencia de la instalación de MATLAB en el computador y la presencia del Toolbox de robótica. Estamos ingresando, vamos a buscar la carpeta del Toolbox para cargarla. Encontrando la RBC Tools, se selecciona la carpeta y queda disponible para su uso. Aquí encontramos entonces el archivo que ejecuta estas funciones. Igual podemos digitarlo en la línea de comandos para activar esta herramienta. Y de esta manera evidenciamos la instalación de MATLAB en el computador y el hecho de contar con esta Toolbox de robótica. Otro de los puntos es el de explicar unos comandos que se asocian con el Toolbox de robótica para MATLAB, y de igual manera estos serán utilizados más adelante para la generación de movimiento en uno de los robots disponibles. El primer comando es el trans y este hace referencia a la traslación que se puede realizar con este comando y se basa en la generación de las matrices de transformación homogéneas. Observamos acá a la derecha la matriz que citamos, y para recordar, pues esta matriz se compone de una matriz más pequeña de 3×3 a la que hace referencia a una matriz de rotación. Este vector hace referencia a la perspectiva y este valor también para el escalado. En cuanto a la traslación, pues tenemos el vector de traslación, que es el que va a generar el movimiento para los ejes X, Y y Z, con esos valores. La sintaxis a utilizar en MATLAB, pues dar un identificador para el resultado. Se utiliza esta sintaxis y se deben suministrar los valores para X, Y y Z, o también se puede generar un vector que contenga estos valores y la función puede llamar a ese vector por el nombre o el identificador. Vamos a ver un ejemplo con MATLAB para la aplicación de este comando. Entonces damos el nombre de un vector con valores 3, 4 y 5 para X, Y y Z respectivamente. Damos el nombre de la función, la sintaxis del comando y finalmente llamamos al vector. Y este regresa una matriz de 4×4 que es la matriz homogénea de transformación. Si aplicamos nuevamente la función a través de este comando, pues nos regresa finalmente el vector de traslación. Este sería entonces el primer comando. El siguiente comando es el de rotación en el eje Y. Vamos a sacar rotación en Y. Y aquí, simplemente para recordar, existen las matrices de rotación, donde para el caso del eje Y, pues observamos la que tiene esta disposición.
Tenemos acá la matriz de rotación y el valor de cosenos y senos ubicados adecuadamente pues, para precisamente lograr esa rotación en Y. En cuanto a la sintaxis, es igualmente darle un nombre al resultado, utilizar el comando y el criterio es un ángulo, el valor de un ángulo, que puede darse bien en formato de radian o a través de esta sintaxis para convertirlo en grados. Vamos a ver entonces la prueba con este comando. Damos nombre al resultado, que en este caso sería el de rotación, la sintaxis del comando y el criterio, que sería en este caso un ángulo de 45 grados. Al aplicar la función regresa a la matriz donde vemos los valores correspondientes a coseno, seno, coseno y menos seno. Aquí, como es un ángulo de 45 grados, pues los resultados tanto para seno como para coseno la magnitud es la misma. Pasamos al siguiente comando. Este es un comando que convierte la orientación en términos de vector y ángulo a una matriz de transformación homogénea. El resultado es lograr que se genere una rotación de un número X de grados alrededor del vector que se suministra, el vector que se crea. Entonces vamos a hacer la prueba. Tenemos ya un vector V, 3, 4 y 5, que es el que vamos a utilizar para esta simulación. Nuevamente el nombre del resultado para poderlo identificar, la sintaxis del comando, los criterios que son el ángulo, en este caso también un ángulo de 45 grados, y sobre el vector que acabamos de crear, el vector vector. De esta manera pues nos regresa una matriz homogénea de transformación. Ahora procedemos a aplicar estos comandos en uno de los robots disponibles en MATLAB. Teniendo en cuenta que para las fases previas de este curso se citó el robot Puma 560, del cual también se hizo el estudio matemático respecto a su cinemática. Por esta razón entonces seleccionamos el mismo robot en MATLAB. En la imagen de la derecha pues corresponde a la posición en reposo del robot y a continuación vamos a ver la animación a partir de los archivos .m que pide la guía. Debieron haberse generado y pues ya están listos para poderlos llamar desde MATLAB. Procedemos a buscar la carpeta donde se encuentran los archivos. Inicialmente vamos a mostrar los parámetros del robot Puma 560, que son predeterminados pues para este caso. Entonces vemos los parámetros de cada una de las articulaciones y la información adicional que requiere MATLAB para poder generar el robot. Hay unos parámetros que se identifican como QR, que es la posición inicial del robot, donde ya se encuentra listo para iniciar su actuación. Vemos los parámetros de las articulaciones. Y finalmente los criterios o parámetros iniciales respecto a la posición del robot.
Procedemos entonces a buscar la carpeta donde se encuentran ubicados los archivos .m a partir de los cuales se va a generar el movimiento de este robot. Tenemos dos archivos, uno para generar una traslación y el otro que es con el que se genera la matriz homogénea de transformación a partir de un ángulo y de un vector. Vamos a iniciar con la función de traslación inicialmente. Aquí encontramos el archivo y le vamos a dar a ejecutar. Entonces, la primera línea es para llamar al robot precisamente desde los archivos de MATLAB. Viene la sintaxis del comando respecto al vector que se crea en la segunda línea. Viene esta línea de comando que es la que ayuda a calcular la posición a partir de un robot con 6 articulaciones. Esta función lo que hace es calcular la trayectoria desde el punto inicial hasta el punto final. Y finalmente tenemos una línea que indica a través de estos dos valores el ángulo de rotación de los ejes O Y para la visualización del robot. Y finalmente el comando para poder imprimir o mostrar la gráfica del robot. Entonces ejecutamos el archivo y aquí se observa cómo desde la posición inicial pues genera la traslación según el vector que se suministra. Aquí podemos rotar la gráfica para poder ver al robot desde diferentes ángulos. Sobre este archivo también se pueden cambiar los parámetros, puede ser del vector inicial para volver a ejecutar el programa y ver cómo se genera una posición diferente. Seguimos cambiando los valores y ejecutamos el programa nuevamente. Entonces el robot parte nuevamente de su posición inicial y genera el desplazamiento pues, de acuerdo a los parámetros dados en el archivo. Procedemos entonces con el segundo archivo, con el cual se hace la generación de matriz de transformación homogénea a partir de la orientación en función de un vector y un ángulo. Entonces dejamos nuevamente lista la figura para la ejecución del programa. Nuevamente llamamos al robot de MATLAB, el vector de referencia y la sintaxis de los comandos. Entonces se va a hacer una traslación junto con la rotación sobre este vector con un ángulo inicial de 180 grados. Este es para la posición inicial. El comando que ayuda a calcular las posiciones posteriores. La línea de comandos que calcula la trayectoria y finalmente la línea con la cual se hace la impresión de la simulación en la gráfica. Entonces parte de cero e inicialmente con una rotación de 180 grados. Igualmente podemos rotar la gráfica para evidenciar la posición final. Y procedemos también a cambiar los valores en el archivo para evidenciar su comportamiento. Nos vamos a actuar sobre el ángulo. Ahora un ángulo de 270 grados.
Ahora un ángulo de 240 grados. Y podemos cambiar también el vector de referencia. Nuevamente un cambio en la posición Y. De esta manera observamos cómo cambia el comportamiento según cambian los parámetros. Nuevamente un cambio en el ángulo, ahora un ángulo negativo de 180 grados. Y con esto damos evidencia del desarrollo de cada uno de los puntos de la guía para esta primera práctica. Las referencias de las citas que se mostraron en las diapositivas anteriores. Y esto sería todo. Muchas gracias por su atención.